los decretos de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Romanos 8:28. Además sabemos que Yahweh dispone todas las cosas para él, bien de aquellos que lo aman y son llamados de acuerdo a su propósito. Conforme al propósito eterno que realizó en Cristo Jesús nuestro Señor. Efesios 3:11. Esto está de acuerdo con el propósito eterno de Yahweh, llevando a cumplimiento en el Mesías Jesús, nuestro Adón. Amén. El decreto de Dios es el propósito o su determinación respecto a las cosas futuras. Aquí hemos usado el singular, como hace la Escritura, porque solo hubo un acto de su mente infinita acerca del futuro. Nosotros hablamos como si hubiera habido muchos, porque nuestras mentes solo pueden pensar en ciclos sucesivos, a medida que surgen los pensamientos y ocasiones, o en referencia a los distintos objetos de su decreto, los cuales siendo muchos, nos parece que requieren un propósito diferente para cada uno. Pero el conocimiento divino no procede gradualmente o por etapas, según Hechos capítulo 15, verso 18. Dice Yahweh, el que está haciendo esta cosa, todo esto ha sido conocido por los siglos. Amén. Conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras. Las Escrituras mencionan los decretos de Dios en muchos pasajes y usando varios términos. La palabra decreto se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 2, verso 7. Declarando la ordenanza de Yahweh, Yahweh me dijo, tú eres mi hijo, hoy yo te he engendrado. Amén. Yo publicaré el decreto. En Efesios 3:11 leemos acerca de su determinación eterna. En Hechos 2:23 de su determinado consejo y providencia. Esto está de acuerdo con el propósito eterno de Yahweh, llevando a cumplimiento en el Mesías Jesús nuestro Adón. Amén. En Romanos 8:29, que Él también predestinó, la palabra establece. Porque lo que Él conoció de antemano, los predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo, para que Él pudiera ser el primogénito entre muchos hermanos. Amén. De su determinado consejo y providencia. Amén. En Efesios 1:9, el misterio de su voluntad. Nos ha dado a conocer su plan secreto, el cual por su propia voluntad diseñó de antemano con relación al Mesías. Amén. Los decretos de Dios son llamados sus consejos, para significar que son perfectamente sabios. Son llamados su voluntad para mostrar que Dios no está bajo ninguna sujeción, sino que actúa según su propio deseo en el proceder divino. La sabiduría está siempre asociada con la voluntad. Y por lo tanto, se dice que los decretos de Dios son el consejo de su voluntad. Los decretos de Dios están relacionados con todas las cosas futuras, sin excepción. Todo lo que es hecho en el tiempo fue predeterminado ante el principio del tiempo. El propósito de Dios afectaba a todo, grande o pequeño, bueno o malo. Aunque debemos afirmar que si bien Dios es ordenador y controlador del pecado, no es su autor, en la misma manera que el autor del bien. El pecado no podía proceder de un Dios santo por creación directa o positiva,
sino solamente por su permiso, por decreto y su acción negativa. El decreto de Dios es tan amplio como su gobierno y se extiende a todas las criaturas y eventos. Gloria a Jesús. Se relaciona con nuestra vida y nuestra muerte, con nuestro estado en el tiempo y en la eternidad. De la misma manera que juzgamos los planos de un arquitecto inspeccionado o inspeccionamos el edificio levantado bajo su dirección, así por sus obras aprendemos cuál era el propósito de aquel que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Dios no decretó simplemente crear al hombre, ponerle sobre la tierra y entonces dejarle bajo su propia guía incontrolada, sino que fijó todas las circunstancias de la muerte y de los individuos y todos los pormenores de la historia de la raza humana comprende, desde su principio hasta su fin. No decretó solamente que debían ser establecidas leyes para el gobierno del mundo, sino que dispuso la ampliación de la misma en cada caso particular, nuestros días contados, así como también los cabellos de nuestra cabeza, según Mateo 10:30. Y en cuanto a ustedes, todos los cabellos de su cabeza están contados. Amén. Podemos entender el alcance de los decretos divinos si pensamos en las dispensaciones de la providencia, en las cuales aquellos son cumplidos. Los cuidados de la providencia alcanzan a la más insignificante de las criaturas y al más minucioso de los acontecimientos, tales como la muerte de un gorrión o la caída del cabello, según leímos ya en Mateos 10:30. En cuanto a ustedes, todos los cabellos de la cabeza están contados. Consideremos ahora algunas de las características de los decretos divinos. Son en primer lugar eternos, o sea, suponer que alguno de ellos fue dictado dentro del tiempo y equivale decir que se ha dado un caso expresivo, imprevisto, o alguna combinación de circunstancias que ha inducido al Altísimo a tomar una nueva resolución. Esto significaría que los conocimientos de la deidad son limitados y son el tiempo y que va aumentando en sabiduría, lo cual sería una blasfemia horrible. Nadie que crea en el entendimiento divino es infinito, abarcando al pasado, presente y futuro. Afirmará la doctrina de los decretos temporales. Dios no ignora los acontecimientos futuros que están ejecutados por voluntad humana. Los ha predicho en innumerables ocasiones. Y la profecía no es otra cosa que la manifestación de su presencia eterna. La Escritura afirma que los creyentes fueron escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo, según Efesios 1:4. En el Mesías, Él nos escogió con amor ante la creación del universo para ser santo, sin defecto y su presencia. Amén. Más aún que la gracia les fue dada, ya entonces, vemos en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Y ellos sufrirán la justa pena de destrucción eterna, lejos de su rostro de Adón y de la gloria y su poder. Fue Él que nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo. Jesús, antes del comienzo del tiempo. En segundo lugar, los decretos de Dios son sabios. La sabiduría se muestra en la selección de los mejores fines posibles y de los medios más apropiados para cumplirlos. Por lo que conocemos de los decretos de Dios, es evidente
que les corresponde tal característica. Se nos descubre en su cumplimiento todas nuestras muestras de sabiduría en las obras de Dios, que son pruebas de la sabiduría del plan por el que se llevan a cabo, como declara el salmista David en el Salmos 104, verso 24. Qué grandes son tus obras, oh Yahweh, en sabiduría las ha hecho toda. La tierra está llena de tu creación. Amén. Cuán numerosas son tus obras, oh Jehová. Todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Gloria a Dios. Solo podemos observar una pequeñísima parte de ellas, pero como en otros casos conviene que procedamos a juzgar todo por lo desconocido por lo conocido. Aquel que al examinar parte del funcionamiento de una máquina percibe el admirable ingeniero de su construcción, creerá naturalmente que las demás partes son igualmente admirables. De la misma manera, cuando las dudas acerca de las obras de Dios asaltan nuestra mente, deberíamos rechazar las objeciones sugeridas por algo que no podemos reconciliar con nuestras ideas, según Romanos 11, verso 33. Oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y el conocimiento de Yahweh, cuán inescrutablemente son sus juicios, cuán insondables son sus caminos. Amén. En tercer lugar, son libres, según Isaías 40, del verso 13, 14. Isaías 40, verso 13, 14. ¿Quién ha medido el Ruach de Yahweh? ¿Quién ha sido su consejero, instruyéndolo a él? ¿A quién consultó él para tener entendimiento? ¿Quién le enseñó cómo juzgar? Le enseñó lo que él necesitaba saber. Le mostró cómo discernir. Aleluya. ¿Quién le ha demostrado a nuestro Dios eterno, quien todo lo sabe, quien todo lo ve? Bendito sea el Señor. Cuando Dios dictó sus decretos estaba solo y sus determinaciones no se vieron influidas por causa externa alguna. Era libre para decretar o dejar de hacerlo, para decretar una cosa o no. Es preciso atribuir esta libertad a aquel que es supremo, que es independiente y que es soberano en todas sus acciones. En cuarto lugar, los decretos de Dios son absolutos e incondicionales. Su ejecución no está superditada a condición alguna que se pueda o no cumplir. En todos los casos en que Dios ha decretado un fin, ha decretado también todos los medios para dicho fin. Él decretó la salvación de sus elegidos, decretó también darles la fe, según segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Pero nosotros tenemos que dar siempre gracias a Yahweh por ustedes, hermanos, amados por Adón, que Yahweh los haya escogido como primicia para la salvación, dándole el Ruach, que tiene su origen en el Ruach, y la llenura de la fe, que tiene su origen en la verdad. Amén. También podemos ver en el libro de Isaías, capítulo 46, verso 10, a ver qué dice la lección acerca de los decretos divinos. En el principio yo anuncié el fin, proclamó por adelantado cosas que no han sido hechas, y yo digo que mi palabra permanece, y yo haré todo lo que me plazca hacer. Amén. O sea que nuestro Padre Eterno conoce el principio y conoce el final. A nuestro Padre Eterno le place hacer como Él desea. Bendito sea el Señor. También podemos ver Efesios 1:11. También en unión con Él nos fue dado una herencia,
nosotros que fuimos escogidos de antemano, de acuerdo con el propósito del único que realizó todo en el cumplimiento de su voluntad. Amén. Junto a la inmutabilidad e inviolabilidad de los decretos de Dios. La Escritura enseña claramente que el hombre es una criatura responsable de sus acciones, de las cuales debe rendir cuentas. Y si nuestras ideas reciben su forma de la palabra de Dios, la afirmación de una enseñanza de ellas no nos llevará a la negación de la otra. Reconocemos que existe verdadera dificultad en definir dónde termina una y dónde comienza la otra. Esto ocurre cada vez de lo vivido y lo humano se mezclan. La verdadera oración está redactada por el Espíritu, bendito sea el Señor. No obstante, también clamor de su corazón humano. Las Escrituras son la palabra inspirada de Dios. Gloria a Jesús. Pero fueron escritas por hombres que eran algo más que máquinas en las manos del Espíritu. Cristo es Dios y también hombre. Es omnisciente, mas crecía en sabiduría. Esto lo podemos ver en Lucas 2:52. Y Jesús creció tanto en sabiduría como en estatura, recibiendo favor ante los demás y Yahweh. Amén. También nosotros podemos ver en 2 de Corintios, capítulo 13, verso 4. Gloria a Dios. Porque a pesar de que fue ejecutado en la estaca, en debilidad, ahora vive por el poder de Yahweh, y nosotros también somos débiles en unión con Él, pero en el trato con ustedes vivimos con Él por el poder de Yahweh. Amén. Es el espíritu de vida, sin embargo murió. Estos son grandes misterios, pero la fe de los que reciben sin discusión en el pasado se ha hecho observar con frecuencia que toda objeción hecha contra los decretos eternos de Dios se aplica con la misma fuerza contra su eterna presencia. Tanto si Dios ha decretado todas las cosas que acontecen como si no lo ha hecho. Todos los que reconocen la existencia de un Dios reconocen saber todas las cosas de antemano. Ahora bien, es evidente que si Él conoce todas las cosas de antemano, las pruebas o no, es decir, quiere que acontezcan o no, pero querer que acontezcan es decretarlas. Finalmente, trátese de hacer su suposición y luego considérese lo contrario de la misma. Negar los decretos de Dios sería aceptar un mundo y todo lo que con él se relaciona, regulado por un accidente sin designio o por un designio ciego. Entonces, ¿qué paz, qué seguridad, qué consuelo habría para nuestros pobres corazones y mentes? ¿Qué refugio habría para acogerse a la hora de la necedad y de la prueba? Ni es más mínimo. No habría cosa mejor que las negras tinieblas y repugnantes horror del ateísmo. Cuán agradecidos deberíamos estar porque todo está determinado por la bondad y las sabidurías infinitas. Cuánta alabanza y gratitud debemos a Dios por sus decretos. Es por ello que sabemos que Dios hace que todas las cosas nos ayuden para bien a los que le aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito, que ya lo leímos en Romanos 8:28 en el principio. Y bien podemos exclamar, como lo dijo el apóstol Pablo, porque de Él y por medio de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Según Romanos 11:36.
porque de Él y por medio de Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por siempre. Amén. Amén y amén.